cognitivas. Bien, a ver, un momentito. Ya está. Listo. A ver, coméntenme, ¿sí? Por el chat. ¿Conocen algunas técnicas cognitivas propios de la terapia cognitivo-conductual en niños y en adolescentes? Buenas noches, Rec, bienvenido. ¿Conocen algunas herramientas, algunas técnicas? ¿Saben más o menos hacia dónde se dirige? Ok, muy bien, Rec. Buenas noches, Yasmín, bienvenida. O quizás también es la primera vez, ¿no? Para algunos que van a ver algunas técnicas cognitivas. Bien, listo. Entonces, vamos a ver primero los errores del pensamiento. Muchos de los adolescentes, muchos de los niños incluso, he podido notar que ya presentan estos errores de pensamiento. Y ahora, ojo, no es algo propio de la edad, ¿no? Ya sea de los niños como de los adolescentes, sino que también se ve en el caso de los adultos, ¿no? Estos errores de pensamientos conocidos también como distorsiones cognitivas, como ideas irracionales, que son pensamientos disfuncionales, ¿bien? Pensamientos que generan malestar emocional y por lo tanto conductas inadecuadas, evitativas, mala gestión conductual, etcétera. ¿Bien? Lo que nosotros buscamos con las técnicas cognitivas es cambiar ese pensamiento negativo, ¿bien? Por pensamiento funcional, por un pensamiento saludable, positivo, de modo que dentro del repertorio de los pensamientos que tienen los niños y los adolescentes puedan prevalecer lo positivo de cada uno. Bien, buenas noches, Carmen, también bienvenida. Entonces, vamos con el primer pensamiento o error de pensamiento, conocido como las gafas negativas, ¿no? Y podemos ver en la imagen que es unas gafas de color negro. ¿Por qué? Porque estas gafas negativas solo le permite al adolescente ver una parte de toda una situación en general. ¿Qué parte? La parte negativa. Bien, entonces de todo lo bueno o de toda la situación X o Y, solo se enfoca en lo negativo, en lo que no puede, en lo que no tiene, en lo que no pudo ser y en lo que le gustaría tener, ser o tener. Bien, entonces, vamos a ver un ejemplo. Digamos, ¿no? Un adolescente acude a consulta y le pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en tu fin de semana? ¿No? Y el adolescente me dice, bueno, yo estaba con mi familia, divirtiéndome, jugamos, conversamos, pero cuando queríamos ir a comer, los restaurantes estaban llenos. Y le pregunto, ¿y qué tal? ¿Cómo la pasaste justamente este día? Mal. ¿Por qué? Porque no comimos donde queríamos, ¿no? O lo que queríamos. ¿Ya? Entonces, en este caso, el adolescente, ¿no? Solo se está enfocando en lo que no pudo hacer en este momento, ¿no? En ese momento, pero no ve más allá de la situación, es decir, no toma en cuenta el momento en que se estaba divirtiendo con la familia, el momento en que jugaba con la misma, que conversaron, que compartieron este tiempo de calidad. ¿Listo? Entonces, este es uno de los errores de pensamiento muy comunes que los niños, y más que los niños, lo he podido ver, notar ya desde mi experiencia profesional en los adolescentes. Bien, entonces, pese a todo lo positivo que otras personas lo pueden ver de una misma situación, el adolescente que tiene gafas negativas solo se van a dar cuenta en aquello que es valorado como negativo, en lo que no tiene, en lo que no estuvo bien, en lo que falló, en lo que no hizo. Bien, ahora, ya hemos visto un ejemplo más o menos para que ustedes puedan comprender cómo son las gafas negativas. ¿Sí? Ahora yo les voy a solicitar ejemplos que quizás por ahí ustedes han escuchado, ya sea a un adolescente o probablemente también
a un adulto que esté cumpliendo con estos criterios de gafas negativas. ¿Alguna vez han escuchado, sí? ¿Y qué es lo que han escuchado? Bien, de las gafas negativas en alguna persona que conocen, en un amigo, quizás en sus propios hijos, quizás en sus propios consultantes. Los leo en el chat. Ok, a ver, por aquí Rey nos dice, uy, en mi esposo todo el tiempo. Ok, ¿qué es lo que normalmente escuchas, Rey? ¿No? Ya, sí, es muy posible que nosotros percibimos, ¿no? Y a veces etiquetamos también a este tipo de personas como pesimistas, ¿no? Que solo se están enfocando en la parte negativa de toda una situación. Bien, los demás, ¿algún ejemplo que también pueda reforzar su aprendizaje? Ujú. Ok, le cuesta rescatar lo positivo de cada situación. Así es. ¿Algún otro ejemplo? Bien, entonces queda claro las gafas negativas, ¿cierto? Es decir, nos enfocamos en lo negativo, en la parte negativa de toda una situación. A ver, tenemos por aquí un ejemplo de Milagros. Buenas noches, Milagros, bienvenida. Que una persona diga que uno de sus compañeros de trabajo, que una persona diga de uno de sus compañeros de trabajo, yo no le caigo bien al jefe. Ok, bien. Quizás puede ser que en una situación, una reunión laboral, ¿no? Probablemente dio buenas opiniones, quizás por ahí participó de manera activa, pero en una de sus participaciones esta persona se equivoca, ¿no? Y cuando le preguntamos, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en tu reunión? Mal. ¿Por qué? Porque me equivoqué en una intervención, quizás en una pregunta, en una respuesta. Entonces, no se está enfocando o no está tomando en consideración otros aspectos positivos. Quizás sus otras intervenciones que sí acertó y tuvo éxito, ¿no? Pero acá solo se está enfocando en lo que falló, en lo que no estuvo bien, ¿no? Entonces, de esta manera, ustedes se van a topar con adolescentes que tienden a ver lo negativo de la situación. Ahora, no solo de la situación, sino también de ellos mismos, ¿no? Yo siempre recuerdo a una adolescente, ¿bien? Que ella tenía un diálogo interior muy negativo acerca de sí misma. Se decía, soy despreciable, soy miserable, no, no soy inteligente, no soy capaz, no debería estar aquí, no debería vivir, soy una carga pesada para mis padres, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo escuchaba ello, ¿no? Me di cuenta que efectivamente su diálogo interior, su percepción sobre sí misma era muy negativo. Entonces, era tanto estos pensamientos negativos que por mucho tiempo, ¿bien? Que por mucho tiempo estuvieron predominando en todo su repertorio de pensamientos, ¿bien? Imagínense cómo se habrá sentido esta adolescente, ¿no? Durante varios años con estos pensamientos muy eh, autodestructivos. A ver, Jennifer, un adolescente dice, soy un mal hijo porque mi mamá trabaja por mí y yo no hago nada. Sí, también.
Sí, es muy posible, ¿no? Porque no se está enfocando en otros aspectos positivos. Quizá, claro, no trabajo, pero sí estoy estudiando, obedezco, hago mis responsabilidades, etcétera. Entonces, solo se está enfocando en la parte negativa. Excelente, Jen. Vamos con otro error de pensamiento que se van a dar cuenta que se asocia mucho a las gafas negativas, ¿no? Lo positivo no cuenta, es decir, descartamos cualquier cosa que sea positiva por considerar que esta no tiene importancia, ¿no? Por ejemplo, un adolescente me dice que su compañero le invitó a salir y piensa que lo hizo porque no tiene con quién más salir, pero no toma en consideración que quizás le invitó a salir porque le gusta, le atrae, quiere conocerla, quiere compartir tiempo con ella, etcétera. Bien, obtuvo, por ejemplo, ¿no? Obtuvo buenas notas y piensa que fue por suerte también. No es que tuve suerte porque tuve una buena nota, pero quizás no está tomando en consideración los momentos que ha estudiado, los momentos en el que ha prestado atención para poder aprender acerca del tema, etc. ¿Bien? Y si se dan cuenta, se asocian mucho con las gafas negativas. A ver, por aquí Milagro nos dice. Uno de los compañeros de trabajo dice, no le caigo bien al jefe y la realidad es que quizás la empresa tenga problemas y después se entera y dice, ah, con razón su actitud. Y con relación a los adolescentes, he escuchado que muchos dicen, mi mamá no me tiene confianza. Ok, bien. Tu ejemplo está muy bueno, Milagros. Y en este caso sería otro error del pensamiento que estás mencionando, que justamente ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Y voy a tomar tu ejemplo porque es muy bueno. Carlos nos dice, yo pienso que toda persona debe tener la autoestima muy alta para socializar con las demás personas. Así es, ¿no? Por ejemplo, esta adolescente que les acababa de mencionar, ella no tenía redes, bueno, no es que no tenía redes de apoyo, sino que no deseaba, no quería conocer a nuevas personas, ¿no? Conocer a personas que podrían quizás entablar una relación de amistad, compartir ciertos intereses, etcétera. Entonces, sí es muy posible que esta adolescente, pues, probablemente en algún momento le hayan hecho sentir así, ¿no? Que ella no es útil, que no es algo positivo, etcétera. Entonces, por ahí siempre, como les decía en las primeras sesiones, es importante tener en cuenta el poder de nuestras palabras. La manera en cómo yo le hablo a mi hijo, ello va a tener un gran impacto en su autoestima. ¿Ya? Recordemos que estos pensamientos que justamente estamos viendo también se van cristalizando durante la infancia, durante la niñez. Y después, a medida que va creciendo, estos pensamientos se van consolidando durante la adolescencia. Y ya es en la adultez donde tenemos un poco más de conciencia, ¿no? Por decirlo de esta forma, y pues pensamos, sabemos que hay algo que no está bien, ¿no? Hay algo que no mi conducta o mi forma de pensar, de ver las cosas, de sentir, no está dentro de lo que yo deseo, dentro de lo que yo espero. Y muchos de mis consultantes adultos, ¿no? Cuando conversamos, eh, hay ciertos pensamientos que no son de ellos, ¿no? Incluso yo les pregunto, ¿y este pensamiento que tú me dices tal cosa, es tuyo? ¿O crees que le puede pertenecer a mamá, a papá, ¿no? O a la hermana mayor? Entonces, muchos de los consultantes se dan cuenta de que sí, efectivamente, ese pensamiento que tiene actualmente no es suyo, no es algo que ella haya construido a través de las experiencias, sino que cuando ella era niña, ojo, miren, que cuando ella era niña, la mamá se lo decía constantemente. Entonces, claro, como cualquier niño, lo que diga mamá o lo que diga papá tiene razón. Y este pensamiento no pasa por un filtraje, ¿no? Por una evaluación para poder
por ahí valorar si es algo positivo o negativo, si tiene verdad o no tiene la razón, ¿no? Entonces, de esta forma, cuando somos niños, no pasamos los comentarios de mamá y de papá por un filtraje, solo los aceptamos, ¿sí? Y ya tanto ha sido que este pensamiento ha sido muy predominante que en la adultez trajo consigo, pues, consecuencias negativas, ¿no? Entonces, podemos ver nuevamente el impacto que tienen nuestras palabras en los niños. Por ejemplo, es muy distinto decirle a mi niño, Mateo, eres desordenado, ¿bien? A decirle, Mateo, tu cuarto está desordenado. Es totalmente distinto. ¿Por qué? Al decirle, Mateo, tu cuarto está desordenado, estoy etiquetando, ¿no? Estoy calificando la situación, no a la persona. Pero si yo le digo, Mateo, eres un desordenado, estoy calificando, estoy etiquetando a la persona, ¿sí? Es decir, en este casito, a Mateo, ¿bien? Y Mateo va a adoptar ese pensamiento y va a decir, bueno, sí, soy desordenado. Mi mamá dice que soy desordenado. ¿No? Mi mamá le dice a mi papá que soy desordenado. Le dice a mi abuela que soy desordenado. Le dice a mi tía que soy desordenado. Entonces, tanto es que yo adopto este papel de una persona desordenada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa forma mamá lo dijo. ¿Bien? Mamá lo dijo y yo lo acepto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nosotros podemos crear un diálogo positivo? Primero, tener en consideración cómo se crea este diálogo. Yo tengo que saber cómo se crea el diálogo interior de las personas. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros pensamientos, a veces ya como adultos, como les decía, no nos pertenecen. Entonces, por ahí les dejo una preguntita ya para su reflexión personal. ¿Qué pensamientos tienen actualmente, ya como adultos que son, que no les pertenece y que quizás pertenece a mamá, papá, al cuidador, a la tía, etcétera? ¿Ya? Y por otro lado, hay algo que sí o sí quiero comentarles y que para que lo tengan en cuenta, ¿no? Con sus hijos, con sus pacientes, consultantes, es que el diálogo interior es esa vocecita que nosotros tenemos, ¿no? A veces lo podemos poner en esta metáfora de el diablito, ¿no? En un costado y el angelito en otro costado. Pero en este caso, este diálogo es consigo mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué me digo cuando me equivoco? ¿Qué me digo a mí misma cuando me equivoco, cuando cometo algún error, que soy tonta, que no sirvo para nada, que no puedo hacer nada bueno? ¿O que no pasa nada, es un error, voy a aprender del error y tengo que afrontar las consecuencias de mi error y por lo tanto aprender también, ¿no? Pero un error no me define. ¿Cómo es este diálogo interior? ¿Es mi amigo o es mi enemigo? ¿Es constructivo o es destructivo? Autodemandante, juzgativo, ¿bien? Y los padres tienen ese poder. Es decir, los padres pueden fomentar un diálogo interior positivo en los niños. Podemos darle esas bases para que ellos poco a poco puedan tener su diálogo interior positivo. Entonces, hay tres causas principales según una psiquiatra que les recomiendo mucho, se llama Marian Rojas, ¿no? Tiene libros, también en YouTube pueden ver muchas conferencias de ella, declaraciones muy buenas, ¿ya? Y ella nos comenta en su libro Encuentra tu persona vitamina, que también se los recomiendo, y nos dice allí que hay tres causas o tres fuentes para fomentar el diálogo interior, ¿ya? La primera fuente es qué me dice mi mamá, qué me dice mi papá o mis cuidadores, ¿sí? ¿Cómo se refieren a mi persona? ¿Me dicen comentarios positivos
comentarios negativos. Bien. Segunda fuente, ¿cómo se trata mamá y papá? ¿Qué se dicen ambos? ¿Cómo es el trato entre ellos dos? Bien. Y la tercera fuente, ¿qué le dice mi papá o qué le dice mi mamá a los demás? Por ejemplo, viene el tío y dice, ah, ya no sé qué voy a hacer con ella. No obedece, es desordenada, saca malas notas. Bien, todo ello va a fomentar un diálogo interior en el niño. Y es por eso que precisamente tenemos este tipo de errores de pensamiento. Errores de pensamiento que si no lo manejamos y no trabajamos de manera temprana, va a tener consecuencias muy negativas, ya sea en la adolescencia o ya sea en la adultez. Y lamentablemente, ahora los niños ya están presentando este tipo de errores de pensamiento. Yo tengo a muchos consultantes que se dicen, o sea, miren, para ser niños, tienen unas gafas negativas muy predominantes sobre sí mismos. ¿Pero por qué? No es que ellos nazcan pensando que son malos, que no pueden, que no son capaces, no, sino que hay factores externos, que puede ser mamá, papá, cuidadores, educadores, etcétera, que hace que el niño piense así sobre sí mismo, ¿sí? Entonces siempre tengamos cuidado con nuestras palabras. Bien, por otro lado tenemos el otro error de pensamiento todo o nada. Bien, es decir, o es blanco o es negro, en términos de extremistas. Bien, no hay un punto medio, no, o es todo o es nada. Por ejemplo, discutí con mi amiga y pensé que toda nuestra amistad se acabó. Ya no seremos amigos. ¿Eh? O por ejemplo, si no saco 20, no soy inteligente. O es un 20 o no soy inteligente. Bien, pensamiento todo o nada. Magnificar lo negativo, ¿sí? Que eso también lo vemos mucho en los niños y en los adolescentes. Es decir, exageramos la importancia de las cosas que suceden y magnificamos solo esta parte negativa, pero de manera muy desproporcionada. ¿Ya? Por ejemplo, me caí en el recreo y todo el mundo me miró y se reían de mí, ¿no? O por ejemplo, me equivoqué cuando estaba leyendo en voz alta y toda la clase estaba mirándome y estaba pendiente de mí. ¿Listo? Es muy común en los adolescentes, ¿no? El hecho de generalizar todo el mundo, todos, ¿no? Siempre tengamos en cuenta esas palabras. Cuando nuestros adolescentes dicen todo, nunca, siempre, nada, son palabras que tienden a magnificar, ¿bien? Lo negativo. ¿Listo? Pero en este caso nosotros tenemos que enseñarle que no todo el mundo, ¿bien? Estuvo mirándola cuando se equivocó al momento de leer. Puede ser que uno de sus compañeros estaba pensando en un problema que tenía, otro compañero quizás por ahí ni siquiera la estaba escuchando. ¿Bien? Ahora, todos en algún momento nos hemos equivocado al momento de leer, ¿no? Todos en algún momento nos hemos caído o hemos hecho el ridículo frente a las personas y nadie se ha muerto por sentir vergüenza. Entonces, de esta manera vamos a ir enseñándole al adolescente a que no es bueno magnificar lo negativo. ¿Bien? Por el contrario, a veces solo está en nuestro pensamiento y nuestro pensamiento tiene un sesgo de error, que no es netamente la realidad. Yo pienso, por ejemplo, que toda la clase me estaba mirando y toda la clase se reía de mí. Es lo que yo pienso, pero la realidad es distinta, ¿no? La realidad es que probablemente ni siquiera algunos de mis compañeros me han escuchado, ni siquiera se han dado cuenta, etc. Bien, a ver aquí, Jennifer nos tiene una pregunta.
Un niño de 4 años, cuando hace una pataleta, luego que acaba, dice, soy feo, soy malo, me quiero morir, pero sus padres nunca le han dicho esto. Además, sus padres practican la crianza respetuosa y nunca han hablado mal del niño delante de los demás. ¿Qué pasa? Ahí será que también influye. Por supuesto que sí, Jennifer. Y justamente al momento de leer tu comentario, tu pregunta, se me vino a la mente ello. Bien, si los padres están teniendo una educación positiva, ¿no? Basada en el respeto, en los valores, es muy posible que o lo haya escuchado, por ejemplo, de otro niño, ¿no? De un niño de su, de su colegio de inicial, probablemente haya visto que un niño haya hecho este tipo de rabieta y comenzó a decir estas palabras, ¿no? Puede ser. Puede ser, también he visto que lamentablemente en el centro donde estoy, ¿no? Veo muchos casos que vienen ya con denuncia de algunos profesores que le dicen, ¿no? A los niños, ¿no? Y vienen para su evaluación y también para su terapia psicológica. Y sí, pues efectivamente el niño se queda con ese pensamiento o con ese comentario que dijo la profesora. No vas a aprender, no eres inteligente, no atiendes, no eres como los demás, ¿no? Y lo aislaba, etcétera. Bueno, se hizo pues, ¿no? Todo lo que el aspecto legal y ya, bueno, eso ya por otra parte, por mi parte lo que era la terapia, ¿no? Y la evaluación. Entonces, o puede ser ello, como también puede ser lo que ven. Eso es algo que deben de tomar en cuenta, ¿bien? Siempre debemos de vigilar qué es lo que están viendo nuestros niños en Internet, ¿sí? Lamentablemente, y lo veo muy seguido, ¿no? Incluso en la calle, ¿no? Un niño bebito tendrá pues un añito ya con el celular, ¿no? Están comiendo la familia, ¿no? La mamá, el papá, bueno, otras personas, y lo veo al niño comiendo con el celular, mientras que los demás están por ahí, ¿no? Conversando. Evitemos ello, porque va a tener una repercusión sumamente negativa, no solo a nivel cerebral, sino también comportamental del niño, ¿sí? Siempre tenemos que tener mucha precaución con lo que ve, qué contenido consume el niño, ¿bien? Y cuánto tiempo está consumiendo este tipo de dispositivos. ¿Listo? Entonces, es posible, Jennifer, que haya factores externos fuera de casa que el niño haya escuchado y por eso está aprendiendo. ¿Bien? Listo. Por otro lado, tenemos el efecto bola de nieve. Un error de pensamiento muy común, bien, en los adolescentes y también en los adultos, en los jóvenes, de la misma manera. Este error de pensamiento hace que solo un hecho aislado, bien, comience a aumentar de manera progresiva y rápida, hasta llegar a un cúmulo de pensamientos que tiende a ser muy negativo, bien, autodestructivo totalmente y va a generar muy posiblemente ansiedad o estrés, ¿no? Por ejemplo, yo empiezo con un pensamiento pequeño, ¿sí? Y va a ir con otro pensamiento, se va aumentando otro pensamiento más grande, otro más grande, más, hasta llegar a una bola de nieve muy grande. Y que mis pensamientos se van a ver así. Bien. Ello que genera, como les digo, ansiedad puede generar estrés. Y hay personas, lamentablemente, sí, hay personas que viven constantemente con este error de pensamiento, efecto bola de nieve. Bien, entonces, tengamos cuidado en ello. Si nosotros estamos viendo que mi adolescente tiene ello, es importante ayudar, porque no es fácil lidiar, aún menos, ¿no? Aún más, perdón, aún más sabiendo de que no tienen las herramientas ni la experiencia suficiente como para gestionar este error de pensamiento. Vamos a ver un ejemplo.
Bien, estábamos en educación física y mis compañeros no me escogieron para jugar en sus equipos. Bien, esa es la situación. ¿Qué pensó? Uno, no soy buena para los deportes. Primer pensamiento. Vamos con el efecto bola de nieve. Tampoco sé exponer bien. Bien, tampoco soy buena en letras. Tampoco soy buena en matemáticas. No soy buena ni siquiera para hacer amigos. Llegamos al final. No soy buena para absolutamente nada. Bien, entonces, ese es un efecto bola de nieve. De un pensamiento o de un hecho aislado, comienzo a incrementar pensamientos de manera progresiva, ¿eh? Hasta llegar a un efecto, bueno, a una bola de nieve muy grande que tiende a ser difícil de gestionar. ¿Listo? A ver, ahora ustedes, denme un ejemplo de este efecto bola de nieve a través del chat para poder leerlo. Bien, un ejemplo de efecto bola de nieve, que ante un hecho aislado se va a incrementar pensamientos de manera progresiva, ¿no? Hasta llegar a un pensamiento fatalista. Ok, Rec, ¿se me escucha? Ok, Rec, estamos solicitando un ejemplo de efecto bola de nieve. Algún ejemplo que quizás ustedes hayan escuchado, sea de un niño, sea de un adolescente, ¿no? O de un adulto, no hay problema. A ver, aquí tenemos Wendy. Cuando un niño piensa que no puede hablar en público y entonces piensa que se puede confundir y que si se confunde se pueden burlar de él. Si se burlan, ya no querrá intentarlo otra vez. Muy bien, Wendy, sí, ¿no? Puede ser que este niño esté hablando en público y se equivoca. Entonces comienza este efecto bola de nieve. No soy bueno para exponer, se han burlado de mí, ¿no? Soy una vergüenza. Tampoco soy bueno en, no sé, quizás en letras, no soy bueno en matemáticas, etcétera. ¿Bien? A ver, Jessica, le cuento una de mi hijo de 10 años. Mi hijo jugó deporte ayer, sus compañeros dijeron que no sabía jugar. Y otras cosas negativas relativo al juego. Eso, claro que sí. Por supuesto que sí, es muy posible que se haya sentido triste. En este momento, como mamá, darle contención, acompañarle, darle su espacio, ¿no? Y después, por ahí, brindarle cierta
orientación en cuanto a que no todos somos buenos, ¿no? Y si me gusta, no necesariamente voy a ser bueno, ¿no? Es decir, sí, me gusta, quizás es un deporte que me llama la atención y que poco a poco, con la práctica, puedo lograr mejorar, ¿ya? Ahora, si por ahí él comienza a tener este pensamiento de no soy bueno, no soy bueno, en ese momento no le podemos decir, no, es que si eres bueno, si eres bueno. No, porque va a haber cierto nivel de terquedad. En todo caso, eres bueno para tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces, no es que no eres bueno, ¿no? Porque está generalizando, sino que eres bueno para ciertas cosas y estás en proceso de mejorar para otras actividades. Ok, Elisa, en ese caso sí te recomendaría trabajar ello porque puede tener consecuencias también negativas en un futuro. ¿Bien? A ver, en el colegio mis compañeros me excluyen. Creo que el director me mira mal y los profesores están en mi contra. Mejor pediré que me cambien de colegio. Excelente, Jennifer. Muy bien. A ver, milagros. Sí, en clase casi no participa. Por ejemplo, cuando el profesor hace una pregunta y aunque él sabe la respuesta, no levanta las manos por temor a lo que diga mal o que se equivoque los demás arriba. Sí, ello tiende a ser muy común, ¿no? Que los niños, y yo también lo veo en los universitarios, ¿no? Veo que ellos les cuesta levantar la mano y sobre todo a los de primeros ciclos, ¿no? A los adolescentes, a los niños y a estos jóvenes universitarios de primer ciclo y de segundo ciclo, sí he notado, ¿no? Que no levantan la manito porque tienen miedo a que los demás se burlen, a que los demás se rían. Y bueno, desde la posición como docente siempre trato de animar, decirle que toda respuesta con respeto es válida, ¿no? Y por ahí debemos de trabajar, ojo, qué es lo que están pensando sobre sí mismos. Eso es importante. ¿Cuál es la percepción que tienen los niños, los adolescentes sobre sí mismos? ¿Cómo se describe Mateo? ¿Cómo se describe Juancito, José? Bien, porque hay muchos niños que se describen pero de una manera negativa. No es porque ellos se hayan percibido de esa manera, sino que lamentablemente los pupitos, ¿no? U otras personas le han dicho y también le han hecho sentir de tal. Bien. Por otro lado, tenemos el error de pensamiento perdón, claro, el error de pensamiento, leer la mente de los demás, ¿no? O leer el pensamiento, ¿sí? Hace que una persona piense que no, que sabe lo que los demás están pensando, ¿no? Por ejemplo, yo estoy segura que no le caigo bien. Yo estoy segura que esta persona está pensando que no soy buena. Estoy segura que esta persona piensa que no lo voy a hacer bien. Tengo este poder, entre comillas, ¿no? De leer el pensamiento de los demás. Cuando en realidad es nuestra interpretación, no es la verdad, porque no tenemos certeza que si esta persona tiene el pensamiento de que no soy bueno, ¿sí? Y yo siempre les pregunto a los adolescentes, ¿qué evidencia tienes de que este pensamiento que tú me mencionas es 100% verdad? No va a tener evidencia. ¿Por qué? Porque es un supuesto, es una inferencia, ¿no? Una hipótesis que ella realiza en base a una situación. Pero es totalmente distinto, por ejemplo, que me digan, Mariana, tú no eres buena. Ahí sí tengo evidencia, porque la persona me ha dicho directamente que no soy buena. No estoy interpretando, ¿no? Estoy diciendo o repitiendo lo que esta persona en su momento me ha dicho. En este caso no sería una lectura de pensamiento, porque ya es algo real. Bien, muchos de los adolescentes, los niños también, tienen este error de pensamiento.
Bien, adivinar el futuro también, lo que genera mucha ansiedad en los niños. No, sí, actualmente he visto que después de pandemia, muchos de los niños presentan un nivel de ansiedad notoria, ¿no? Hasta incluso adolescentes de temprana edad. No recuerdo si a ustedes les conté, hace ya varias semanas me llegó a consulta una adolescente que tenía ya ataques de pánico, ¿no? Y que ya no quería tener estos ataques de pánico porque pues evidentemente es una situación hostil, difícil de gestionar en su momento. Y lo que ella quería buscar, ¿no? Era ir en contra de su vida. ¿Por qué? Porque ya no aguantaba, ¿no? Ya no podía lidiar con estos ataques de pánico, con estos pensamientos. Y uno de los pensamientos o errores de pensamientos predominantes que ella tiene es este, adivinar el futuro, ¿no? Es decir, yo sé qué es lo que va a pasar después. No estoy segura que va a pasar ello. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esos errores de pensamiento porque les di y muchos de mis consultantes, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, presentan ello. ¿Pero por qué vienen? No porque tienen pensamientos negativos, porque a veces ni siquiera somos conscientes de, sino porque vienen ya con ataque de pánico, con ansiedad, con depresión, y ya vienen con algún tipo de afectación muy notoria y es por eso que recién acuden a psicología, ¿no? Para llevar a cabo la terapia. Entonces, no lleguemos a ese punto, no esperemos que nuestros niños, que nuestros hijos, nuestros consultantes lleguen a ese punto donde ya no puedo más, ¿bien? No, por el contrario, trabajemos desde ya. Si yo veo, por ejemplo, ustedes como mamás, que por ahí he leído sus comentarios, ven que sus niños ya tienen ese tipo de pensamientos, los invito a acudir a terapia, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en el que los pequeños o los adolescentes no van a saber gestionar, ¿no? Por ejemplo, tenía un adolescente que no sabía cómo gestionar una situación. Claro, era una situación y que también arraigaba ciertos pensamientos erróneos. Y sobre todo, ella me contaba, porque trabajamos de manera virtual en pandemia, que cuando discutía con la mamá o cuando la mamá la comparaba a ella con la hermana menor, la molestaba, evidentemente, ¿no? Le enojaba, estaba muy, muy enojada, furiosa, que no sabía cómo gestionar ese enojo por la tristeza. ¿Qué es lo que hacía? Se lastimaba a sí misma, se cortaba, ¿no? Se cortaba en los brazos, ¿no? Una forma de calmar el dolor emocional a través del dolor físico. ¿Por qué? Porque no sabía cómo gestionar, aparte de su emoción, también los pensamientos que estaban arraigados a la situación y a sí misma. ¿Listo? Entonces, y algo que siempre les voy a decir, y quizás por ahí algunos ya se van a cansar, es que tengamos mucho cuidado cómo nos referimos a los demás, sobre todo a nuestros hijos. ¿Sí? Porque a veces decimos cosas y no somos conscientes de lo que estamos diciendo y mucho menos somos conscientes de las consecuencias que pueden tener. En este caso que les comento, la mamá no tenía ni idea de lo que hacía su hija. No tenía, no se dio cuenta de que esa comparación que hacía estaba teniendo una repercusión negativa, tanto física como psicológica en su hija. Y claro, su intención no era lastimar a su pequeña, evidentemente, sino que ella me decía, es que yo trataba de que mi hija mejore o de que pueda motivarse de cómo es su hermano.
Claro, pero hay formas, no a través de la comparación, ni mucho menos, ¿no? A través de gritos, golpes, etc. Bien, entonces, adivinar el futuro, ¿no? Como les mencionaba, es aquellos pensamientos de lo que va a pasar después, ¿no? Si salimos, acabaré sentado en un rincón completamente solo. Es un pensamiento del futuro, ¿sí? Por ejemplo, otro, ¿no? Sé que sacaré mala nota. Ni siquiera ha estudiado, ni siquiera llega la hora del examen, ni siquiera sabe qué temas van a venir en el examen y ya cree de que va a sacar mala nota. Por ahí van a haber otros pensamientos evidentemente asociados a esto. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos como un registro de la lectura de pensamiento, que es uno de los errores que hemos visto, ¿no? Donde el adolescente va a tener que escribir la situación, el pensamiento de lectura de mente y el pensamiento alternativo. ¿Bien? De modo, de modo que podamos guiar al adolescente a que sea más consciente, que se den cuenta de que es una lectura de pensamiento y que no necesariamente es la verdad. ¿Sí? Recuerden que todo lo que nosotros le decimos a nuestra mente cree que es verdad. Por ejemplo, si yo ahorita les hago un ejercicio, ¿no? Donde los invito a relajarse, guío su relajación y están en un estado, bien, muy relajante, y ahí les hago visualizar que están comiendo su postre favorito, es muy posible que comiencen a salivar. ¿Listo? Esta reacción, bien, hace que evidencie que todo lo que nosotros le decimos a nuestra mente cree que es verdad, porque no sabe diferenciar entre la realidad y la imaginación. Entonces, si yo le digo a mi mente que esta persona me miró mal, que esta persona está hablando mal de mí, que esta persona piensa lo peor de mí, se lo va a creer y va a interpretar todo lo que hace esta persona, ¿sí? En negativo, como si lo hiciera a propósito en contra mí. Entonces, eso tenemos que poco a poco invitarlos a los pacientes a que sean conscientes de ello. Bien. Razonamiento emocional, muy común también. Y esto más desde mi experiencia, ojo, desde mi experiencia, he visto más en adultos, en jóvenes. Es decir, usamos una emoción para explicar la realidad, ¿no? Por ejemplo, si me siento culpable es porque me he portado mal. Si tengo miedo es porque estoy ante un peligro real. Bien, si me siento triste es porque algo malo va a suceder. Racionalizo a través de mis emociones. Bien, es decir, usamos una emoción para poder quizás explicar la situación. Bien, si yo me siento o yo pienso y me siento frustrado y pienso que no sirvo, que no soy bueno, entonces es porque realmente no soy bueno. ¿Sí? Ok, Jessica, en este caso, primer punto es saber qué es lo que no le gusta, por qué es lo que no quiere. Quizás porque tienen esa idea, ¿no? Que incluso hasta a mí me lo han dicho directamente los consultantes, ¿no? Ah, bueno, es que yo no estoy loco, ¿no? Puede ser que tengas idea, puede ser que tenga temor, tenga miedo. Tenemos que conocer primero la causa, por qué no quiere asistir a terapia, ¿no? Quizás ha ido antes, no tuvo una experiencia bonita, quizás no, ¿no? Y por otro lado, invitarle, decirle, a ver, trata de probar unas sesiones, ¿sí? Trata de ver, observar si es que te gusta, si es que no te gusta. Ahora, es muy posible que diga, no, mamá, no me gusta,
¿Ve? Posiblemente para eso tenemos que saber cómo manejar. Ahora, si por ejemplo el adolescente no quiere ir, entonces por lo pronto que vayan los otros miembros de la familia, ¿no? Y después en una sesión decirle, por ejemplo, no, hijito, la psicóloga solo me ha dicho para ir, ¿no? Para que tú puedas un poco conversar porque quiere conocer tu punto de vista. Entonces, poco a poco le vamos invitando a que pueda asistir a terapia. Bien, entonces de esta manera podemos un poquito, ¿no? Como que jalarlo a consulta. Ahora sí es muy posible que los adolescentes no quieran ir, incluso van obligados, ¿no? Yo recuerdo de uno de mis consultas que le preguntaba, ¿sí? Ciertas cosas y no me respondía. Y si me respondía, sus respuestas eran muy cortas, ¿no? Sí, no, ya. Y claro, uno como profesional como que se frustra un poco, ¿no? Pero hay que aprender y tenemos que saber cómo abordar. Entonces le dije, ¿quieres conversar o prefieres mantener el silencio? No, no, quiero estar callado. Ok, respete su decisión. Comencé y yo dije, bueno, voy a ver más o menos cuáles son sus intereses de este joven. Y yo tengo unas tarjetitas de una formación que llevé de otra corriente, no es de la TCC, sino de otra corriente, de la Yesta. Y hay unas tarjetitas como que los demonios, que se le dice así, ¿no? No son demonios de verdad, chicos, ojo. Bien, pero se le dice así, ¿no? Como que los demonios, se le denomina así, según la Yesta. Entonces saco esas tarjetitas que son medias curiosas, ¿no? Y comienzo a poner como si estuviera jugando con las tarjetas. Y yo quería ver más o menos su reacción, si era algo que le llamaba la atención, porque a muchos de mis adolescentes sí les llama la atención ese tipo de tarjetitas, ¿no? Y veo que se inclina para observar. Entonces dije, creo que sí le llamó la atención, entonces por ahí creo que podría ingresar. No. Y le pregunto, ¿cuál de todas estas tarjetas te ha llamado la atención? Esta. ¿Y por qué? ¿No? Y ya comenzamos a hablar un poquito más hasta que en la primera sesión no abordamos mucho el tema del motivo de consulta, pero se pudo lograr este rapport, ¿no? Este rapport. Incluso le dije, le dejé una tareita, ¿no? Para que averiguara un poquito más acerca de esta tarjeta, ¿no? Porque le llamó mucho la atención. Entonces, muchos de los adolescentes vienen con esa actitud, ¿no? Que yo no creo en los psicólogos, yo no creo en la terapia, incluso a los adultos, ¿no? También me tocó una adolescente, una joven de 15 años, ¿no? Que la mamá estaba llevando terapia, el papá no, porque el papá no cree en los psicólogos, ¿no? Y el papá también me lo dijo, ¿sabe qué, señorita? Yo, la verdad, no creo en los psicólogos. Yo estoy totalmente segura, perdón, seguro que si yo tengo problemas, yo lo puedo resolver solo, ¿no? Si yo pienso mal de mí, yo puedo cambiar ese pensamiento. Y claro, se respeta su opinión. Evidentemente no podemos llegar a un careo, nada por el estilo. Y yo le dije, bueno, este proceso vamos a tratar de llevarlo cordialmente en beneficio de su hija, ¿no? Que era la paciente. Pero sí le voy a solicitar y le voy a pedir su compromiso, porque es un trabajo en conjunto, tanto aquí en sesión como fuera de sesión. Por lo tanto, yo le voy a estar citando, ¿no? Y espero que usted sí pueda asistir con la, ¿no? Entonces, de esta manera también vamos insertando. Y coincidencias de la vida, el señor ahora está llevando terapia, ¿no? Entonces pueden ver que primero fue en la pequeña, ¿no? Es decir, la adolescente, después la mamá, y después al final el que no creía en los psicólogos, actualmente pues está llevando terapia con mi colega, ¿no? Entonces, de esa forma también vamos a ir atrayendo a los miembros de la familia, ¿no? Entonces, una de las formas que hemos visto que funciona en algunos casos, ¿no? En otros casos sí
tratar de respetar la decisión, siempre, siempre respetar la decisión de los demás. Bien, chicos, vamos con las etiquetas demoledoras. Bien, es cuando nosotros nos etiquetamos. Bien, por ejemplo, no soy un fracaso, soy un desastre, no soy bueno, no soy capaz, no puedo, etcétera. Son etiquetas que, como les digo, lamentablemente vienen de factores externos y vamos consolidando estos pensamientos en la adolescencia. Así es, Jessica, es un proceso para conocernos, ¿no? Complementando a tu intervención, es un proceso que nos permite conocernos, descubrirnos. A través de la terapia nosotros podemos descubrir un mundo interior que a veces no somos conscientes y a veces necesitamos de la guía de otra persona para tomar conciencia de, de los aspectos positivos, de lo bonito que tenemos dentro de nosotros, fuera de nosotros, etc. ¿Bien? Listo. A ver, esto que ven en pantalla es como esta triada, ¿no? Es decir, todo pensamiento va a generar emociones y estos van a generar conductas. ¿Bien? Es lo que vimos en la primera sesión, ¿no? Que les decía. Pensamiento, emoción, reacción física y conducta. De la misma forma yo le explico al adolescente. Siempre tratemos de psicoeducar a los adolescentes para que ellos puedan entender, que puedan comprender que todo pensamiento va a generar emoción, ¿ya? Y estos van a generar conducta, ¿ve? Les damos algunos ejemplos para que ellos puedan comprender. Por otro lado, con algunos adolescentes podemos trabajar con metáforas, ¿no? Por ejemplo, el cazapensamientos te va a ayudar a analizar tu forma de pensar. El buscasentimientos te ayudará a descubrir cómo te sientes y el a por todas te ayudará a encontrar posibles formas de cambiar tu manera de actuar. Bien, podemos utilizar esos términos, sí, dependiendo también de los gustos, ¿no? Del adolescente. A veces los adolescentes dicen, no, pensamientos, sentimientos y conductas. Y está bien, ¿no? Porque no le atrae. Bien, aquí tenemos una forma también de poder explicarle, ¿no? Que nosotros siempre estamos pensando. Y vamos a tener pensamientos sobre nosotros mismos, sobre nuestras conductas y también sobre nuestro futuro. Sobre todo estos adolescentes que están a puertas de terminar el colegio, ¿no? Y ya para ingresar a la universidad, ¿no? Es Ay, listo, chicos, van a disculparnos en qué pasó. Me botó el, el Zoom, perdón, el Meet. Ahora sí. A ver, estoy compartiendo mi pantalla, lo pueden ver, creo que sí. Listo. Bien, entonces les decía, va a tener pensamientos sobre sí mismo, sobre lo que hacen y también sobre su futuro, ¿no? Especialmente estos adolescentes que ya están a puertas de terminar el colegio y tomar esta decisión de qué voy a estudiar, qué va a ser de mi futuro, cómo voy a afrontar mi futuro, ¿no? Ya estoy creciendo. Además de ello, se suma los cambios sociales, los cambios psicológicos, físicos en algunos casos, ¿no? Entonces, por ahí sí es importante tener una guía, ¿no? Para poder afrontar dentro de lo posible, de la mejor manera, ¿no? Este,
esta situación y esta realidad que muchos de los chicos pasan. Vean, por ejemplo, en nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, tengo mal genio, soy bueno, soy inteligente, o no puedo, no soy capaz. Bien, sobre lo que hacemos, pensamientos sobre nuestras conductas, tales como soy muy bueno en organizarme, soy malo en los deportes, ¿no? Soy bueno haciendo amigos, ¿no? O soy malo en las matemáticas, ¿listo? Y también en nuestro futuro. Por ejemplo, nadie va a querer salir conmigo, ¿no? Nunca voy a conseguir nada o nunca voy a ingresar a la universidad. Entonces, son pensamientos predominantes en alguno de los adolescentes. Ahora, siempre recuerden que muchos de los adolescentes, de los niños también confunden pensamientos con sentimientos, ¿no? O con emociones y con conductas, ¿no? Por ejemplo, dicen, es que yo sentí que no soy bueno. No, no es que tú sentiste, sino que tú pensaste que no eres bueno. La emoción es distinta, ¿no? Quizás la emoción tristeza, enojo, quizás por ahí frustración, ¿no? Etcétera. Bien, entonces siempre tengamos cuidado con ello, porque muchos de los adolescentes al momento de confundir también, ¿no? No permite que puedan aprender a gestionar de manera adecuada sus pensamientos y emociones. Listo, entonces de esta manera podemos ayudarnos de este tipo de listado para que el adolescente y el niño pueda identificar, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto, eh, esto me va a salir mal. ¿Será un pensamiento, un sentimiento o una conducta? ¿Qué creen? Esto me va a salir mal. ¿Será un pensamiento, un sentimiento o una conducta? Excelente, un pensamiento. A ver, por aquí, contento. ¿Será un pensamiento, un sentimiento o una conducta? Estoy contento. ¿Será un pensamiento? Muy bien, excelente. A ver, por aquí. Ir de compras. ¿Será pensamiento, sentimiento o conducta? Conducta. Excelente. Bien. De esa manera, igual, el adolescente va a tener que responder para poder asegurarnos de que ha comprendido la diferencia entre pensamiento, sentimiento y emoción. Bien, vamos a trabajar esto con los niños, ¿no? Yo trabajo particularmente lo que ven en pantalla con niños de 8 años hacia adelante. Trabajo lo que es el círculo mágico y la trampa negativa. El círculo mágico le decimos, vas a pensar en algo que hayas hecho recientemente durante estas semanas y donde has disfrutado mucho. Bien, puedes escribir como puedes dibujar. Entonces, aquí el adolescente va a dibujar qué estaba pensando, qué estaba haciendo y cómo se sentía. Bien, y después le doy otra hoja, otra ficha y le digo, ahora vamos a trabajar la trampa negativa. Piensa en una de las situaciones que has vivido durante estas semanas, pero esas situaciones son difíciles, ¿bien? Situaciones complejas que no te han gustado. Bien, de la misma forma puede escribir como también puede dibujar qué estaba pensando, qué estaba haciendo y cómo se sentía. Bien, una vez que ya realiza ello, le pregunto, a ver, ¿cuál es la diferencia entre ambas? ¿No? Entonces, aquí el niño se va a dar cuenta que muchos de sus pensamientos positivos, ¿bien? Va a generar también emociones agradables. ¿Listo? Y los pensamientos negativos va a generar emociones desagradables. Bien, entonces, de esta forma, con el círculo mágico, la trampa negativa, los niños van a tomar conciencia de sus pensamientos positivos y negativos. El material que ven en pantalla se los voy a estar compartiendo.
¿Ya? Listo. Vamos a ver cómo podemos desmontar estas creencias o estos pensamientos. Por ejemplo, vamos a decir que Mateo piensa que la matemática es imposible. Bien, lo cual le da pocas ganas, no estudia, bien, y saca mala nota. Esta mala nota actúa como refuerzo del pensamiento y se dice a sí mismo, ya sabía que la matemática es imposible. Y se encuentra inmerso en este círculo vicioso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la baja nota, por ejemplo, digamos que el adolescente sacó una C o una B, ¿bien? Esta baja nota va a reforzar el pensamiento de que la matemática es imposible. ¿Listo? Yo le voy a solicitar a Mateo que en una hojita, yo le doy la plantilla, ¿no? Va a tener que decirme por qué sí es imposible las matemáticas y por qué no es imposible las matemáticas. Bien, por ejemplo, ¿por qué sí es imposible? Porque en los últimos 3 años desaprobé. Ok. Ahora, ¿por qué no es imposible las matemáticas? Porque, y si por ahí nos dicen, no, no sé, yo creo que sí es imposible. Ok. Tú me acabas de mencionar que hace 3 años, bien, te está yendo mal en las matemáticas, ¿cierto? Que has desaprobado, sí. Antes de los 3 años, ¿sí? Es decir, ¿desaprobabas también las matemáticas? No. Entonces, no es que no sea imposible, ¿no? No, no es imposible porque antes no te costaban las matemáticas o no desaprobabas en las matemáticas. ¿Bien? Ahora, en alguna situación, en algún punto de todas tus evaluaciones, ¿has sacado buena nota en matemática? Sí. Ok, entonces esto tendría que ubicarse en la lista de por qué no es imposible. ¿Sí? Entonces ahí tienen que escribir, ¿no? No sé, quizás en una de mis evaluaciones saqué buena nota. Bien. Ahora, ¿por qué más crees que no puede ser imposible las matemáticas? Bueno, porque si fuera imposible, nadie aprendería. Muy bien. ¿Qué más? Porque si no es imposible, entonces mis compañeros tampoco, ¿no? Si ellos pueden, yo también puedo. Excelente, muy bien. Una vez que ya hemos terminado de listar por qué sí es imposible y por qué no es imposible, le decimos, a ver, vamos a poner esto en una balanza. ¿Cuál crees que pesa más? Ah, es excelente. Entonces, le leo y le pregunto, ¿será que las matemáticas es imposible? Y ahí que le estamos ayudando al niño, al adolescente, se está dando cuenta de que las matemáticas no es que no sea imposible, sino que está inmerso en un círculo vicioso. E incluso ustedes se pueden ayudar de esto, ¿bien? Es decir, de este círculo que estamos viendo, para que él pueda entender que su pensamiento le está trayendo consecuencias negativas y que no es un pensamiento verdadero. ¿Listo? Por otro lado, también podemos trabajar con una sentencia, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento? Lo va a tener que escribir. Escribe el pensamiento. Excelente, muy bien. Ahora, vamos a llevar este pensamiento como si fuera un juez. Bien, con evidencias. Entonces, ¿qué evidencias tienes que estén a favor de este pensamiento? ¿Y qué evidencias tienes que esté en contra de este pensamiento? Ahora, tienen que ser evidencias, porque es imposible que yo vaya a un juicio y yo le diga al juez, es que juez, yo creo, yo supongo que esta persona me lastimó, yo creo que esta persona me hizo algo malo. No, el juez no te va a creer. Tienen que ver documentos, fotos, evidencias, videos, etcétera, ¿cierto? Objetivas.
Entonces, de la misma forma, ¿qué evidencias objetivas tienes que estén a favor de ese pensamiento y evidencias objetivas que estén en contra de ese pensamiento? Bien, entonces hace el balance y le decimos, vamos a ponerlo aquí, bien, en esta balancita, ¿cuál pesa más? Evidencias en contra. Excelente. Entonces, ¿podríamos decir que este pensamiento es 100% verdad? No. ¿Cuál sería tu sentencia? ¿No? Y aquí tienen que escribir la sentencia acerca de ese pensamiento. ¿Qué estamos haciendo? Reestructuración cognitiva con el adolescente. Bien. Ahora, también podemos trabajar reestructuración cognitiva con pensamientos de uno mismo. Bien. Por ejemplo, le voy a narrar un pequeño cuento, ¿no? Que había a un elefantito que era pequeño y que lo habían atado a una estaca, ¿bien? Y como no tenía mucha fuerza, él se convenció de que no podía liberarse de esta estaca. Por lo tanto, dejó de intentar, ¿no? Y un día incluso su amigo el pato se acerca y le dice, ¿por qué no te sueltas? ¿Y qué le dice el elefantito? Le dice que no puede. Años más tarde, el elefante crece y la estaca era muy chiquita, ¿no? En comparación al elefante, que era ya muy grande. Pero él seguía creyendo y estaba convencido de que no podía soltarse de esta estaca. Bien, a pesar de que ahora ya tiene más fuerza, incluso que esta estaca. Bien, entonces yo le voy a decir al niño o al adolescente, ¿qué le dirías a este elefante? Bien, ahora, ¿tú te puedes identificar con estos pensamientos? Sí o no, dependiendo. Bien, poner a prueba tus pensamientos te va a permitir descubrir nuevas cosas acerca de ti mismo. Bien, entonces, si nosotros le eliminamos, le ayudamos al elefante a no tener este pensamiento, es muy posible que la estaca, perdón, ya no sea un límite, ¿no? Una consecuencia negativa de sus pensamientos negativos. Lo mismo con otros. Bien, entonces, de esta manera también estamos ayudando a reestructurar sus pensamientos negativos en los niños, en los adolescentes. Bien. Otra herramienta, tenemos la técnica de la torta. Bien, aquí Marta nos dice que no le gusta la escuela porque no hay nada bueno. Bien, es lo que ella menciona. Va a tener que hacer una lista de cosas que no le gusta del colegio y de cosas que sí le gusta. Bien, entonces hace su lista de ambas categorías. Entonces, una vez que termina de hacer su lista, le decimos, vas a dibujar un círculo y adentro vas a separar por porciones cada punto de las listas. Bien, podemos mostrar un ejemplo, pero va a tener que dar, como si fuera su torta, estas porciones de torta. Bien, pero a ver un momentito. Ya, va a tener que distribuir estas porciones de torta según lo que ella quiera, según lo que ella piensa que es importante. Bien, si me dejo entender. Por ejemplo, las matemáticas. Para ti es algo que no te gusta, ¿cierto? Ok, vas a pintar todo lo que no te gusta. Tiene que pintar todo y lo pinta. Ok. Despertarse temprano. Es lo que no te gusta del colegio, ¿cierto? Entonces lo pinta. Chicos que no te caen, no tus compañeros. Es lo que no te gusta del colegio. Ok, lo pinta. Bien, listo. Ahora, nuevamente, le enseño y le digo, oye, un momentito ya. Y le enseño, mira, este es tu torta. Bien, entonces tú has proporcionado esos espacios para las cosas que no te gustan, pero hay cosas que sí te gustan. Por ejemplo, compartir tiempo con tus amigas, te gusta el curso de arte, el deporte, también el recreo. Y has dado más torta, ¿sí? Una porción más grande al recreo y una porción más grande a tus amigas.
¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué te parece tu torta? No hay nada bueno en la escuela. Tú en un inicio, Marta, me has mencionado que no hay nada bueno en tu colegio, pero tu torta, ¿qué te dice? ¿Será que no hay nada bueno? ¿O sí hay cosas buenas y cosas que no te gustan? ¿Ya? Entonces, de esta manera, la adolescente o el niño se da cuenta de que sí hay cosas buenas en su colegio. Bien. Por otro lado, también tenemos esta herramienta para los adolescentes, donde le vamos a poner pensamientos que tiendan a ser rígidos. Pueden ser los pensamientos de ellos, como también podemos tomar pensamientos rígidos, ¿no? Como ejemplos, hasta que ellos poco a poco puedan identificar sus propios pensamientos que sean rígidos, ¿bien? Y va a tener que cambiar a pensamientos más flexibles. Le estamos invitando al paciente a otras alternativas de pensamiento que le permitan poder equilibrar dichos, bueno, dentro de todo su repertorio de creencias. Por otro lado, también tenemos las preguntas del buen cazador. Son preguntas que les ayuda a los chicos a que ellos puedan llevar a cabo como un debate, ¿bien? Sobre lo que están pensando de sí mismos o de la situación, sobre todo de sí mismos, ¿no? Por ejemplo, mi pensamiento miedoso es, y lo va a tener que escribir. ¿Eh? ¿Cuántas veces pensé que este pensamiento iba a pasar? Ah, yo creo 10 veces. Ok. ¿Cuántas veces se cumplió mi pensamiento? Cero. ¿Cuántas veces no se cumplió mi pensamiento? 10. Tengo una tendencia a pensar de estas cosas y que no se cumplan, sí. ¿Será un pensamiento verdadero? No. Entonces, ¿qué respuesta puedo tener a mi pensamiento miedoso, no? Y escribimos que no es un pensamiento real, que es algo, una historia que yo me estoy creando, pero no es algo que sí o sí está pasando, ¿no? Y ya tengo evidencias con estos puntajes de que no es algo que sí o sí ha ocurrido. Bien, aquí tenemos otras preguntas, ¿no? ¿Qué tan seguro del 1 al 10 es que eso que temes pase? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué cosas podrían pasar que no sean ni buenas ni malas? ¿Qué es lo mejor que podría pasar? Y el pensamiento, perdón, la respuesta al pensamiento miedos. ¿Ya? Entonces son herramientas que también les va a funcionar para trabajar sobre todo los miedos con sus niños. Bien, y esto de la escalera valiente es muy bonito. ¿Sí? A mí me encanta trabajar este tipo de herramienta porque les ayuda a los pequeños, incluso a los adolescentes también, a que se den cuenta de que el miedo es eso, sí, tengo miedo, pero ante un estímulo que me está limitando, ante un estímulo que el miedo es proporcional. Entonces, ¿en qué consiste esta herramienta? Me dice la niña, ¿no? Por ejemplo, todos los perros muerden. ¿Bien? Es lo que ella menciona. Quizás pasó por una experiencia, posiblemente. Vamos a exponerla poco a poco y trabajar en sus pensamientos. Va a tener que exponerse con un perrito de peluche. Y la niña dice, bueno, con este no pasa nada porque es de juguete. Ok, que pase tiempo con el perrito de peluche. Después la exponemos a un cachorrito con correa. Con este tampoco porque tiene correa. Muy bien. Ahora, un cachorrito sin correa. Este cachorrito, justo este, es bueno. Muy bien. Ahora un perrito más grande con correa. Si este tampoco muerde, quizás no son tan malos. Muy bien. Ahora un perro sin correa. Algunos perros son buenos. Y ahora lo exponemos con varios perritos, pequeños, grandes, sin correas. Y comienza a tener este pensamiento, qué lindos, no son malos, no muerden, ¿no? Y no todos los perros van a morder, ¿no? Y le damos su diploma de valentía, ¿no? Yo sí suelo darle su diploma y los papitos lo pegan en sus
en sus cuartos, ¿no? Porque es una forma que ellos tienen de recordar que pudieron, ¿no? Superar este miedo y que son capaces de superar cualquier miedo ante cualquier tipo de estímulo o circunstancias. Bien, listo. Por otro lado, también es importante enseñarle a los adolescentes a que ellos puedan ser conscientes de sus pensamientos automáticos a través de estas preguntas, ¿no? ¿Qué estaba pensando en ese momento? ¿Cuáles fueron mis pensamientos? ¿Qué pensaba que iba a pasar? ¿Cómo pensaste que acabaría esta situación? ¿Bien? Sí es importante que ellos poco a poco tengan conciencia de cuáles son sus pensamientos automáticos predominantes. ¿Bien? Incluso nosotros podemos darle una fichita, ¿no? O una tarea para que ellos puedan escribir pensamientos que tienen de sí mismos, de lo que hace y de su futuro, ¿no? Estos pensamientos predominantes. También podemos trabajar de esta forma, ¿no? Pensamientos agradables acerca de ti mismo. En muchas ocasiones, sobre todo en las primeras sesiones, a lo mucho tienden a llenar dos, ¿no? Les cuesta un tercero y aún más un cuarto. Igual, pensamientos agradables a lo que haces y a tu futuro, de la misma forma. ¿Bien? De las tres posiciones que hemos visto. Y ahora, pensamientos, escribe pensamientos desagradables acerca de ti mismo. Y aquí tienden mucho a llenar todos todas las nubecitas, ¿no? Incluso tuve a un adolescente, ¿bien? Que dibujó más nubes sobre sí mismo, sobre su conducta también y sobre su futuro. ¿Listo? Entonces, de esta manera, ellos van a ir poco a poco dándose cuenta de que tienen más pensamientos desagradables en comparación a los pensamientos agradables, ¿no? Que es distinto. ¿Ya? Entonces, es una herramienta que a mí me gusta mucho utilizar. ¿Por qué? Porque al finalizar las sesiones, ya en las sesiones finales, yo le muestro esto, ¿no? Lo guardo en su historia clínica y les muestro estas fichas, ¿bien? Y las replico, es decir, en la última sesión que ellos nuevamente realicen, ¿no? En la actividad y es muy posible que cambie, que haya cambiado sus pensamientos, ¿no? Entonces, es su yo anterior con su yo actual, ¿no? Y hacemos una reflexión. Listo. Por otro lado, es importante detectar creencias irracionales, ¿no? Como los errores de pensamiento que hemos visto al inicio de la clase. Bien, para ello, los autorregistros nos van a servir muchísimo. Bien, ¿qué pensaste en ese momento cuando estabas ansioso? ¿Qué pensaste que ibas a suceder? ¿No? Que se relaciona mucho con los pensamientos automáticos que acabamos de ver. Bien, una vez que nosotros identificamos estas creencias, podemos trabajar con la flecha descendente. Hay dos preguntas importantes al momento de trabajar con esta flecha descendente. Uno, ¿qué significa para ti? Y dos, si fuera verdad, ¿qué sucedería? Por ejemplo, un adolescente me escribe en uno de sus pensamientos y dice, necesito de él, de su pareja, para poder estar bien. ¿Listo? Y yo le tengo que preguntar, ¿qué significa para ti que necesitas de él para que tú estés bien? Que no puedo vivir sin él. Su respuesta. Y si esto fuera verdad, es decir, que tú no puedes vivir sin él, ¿qué sucedería? Que no podré hacer las cosas yo sola, nos responde la paciente. Y si fuera verdad, y si tú realmente no puedes hacer las cosas tú sola, ¿qué significa para ti? Que no soy suficiente y tengo miedo de fallar. Creencia básica. Del 0 al 10, ¿cuánto crees que tú no eres suficiente y que vas a fallar?
un 10. Bien. Nena, no entiendo tu pregunta, ¿cómo qué clase de pensamientos? ¿Listo? Entonces, de esta manera, bien, de esta manera vamos a conocer cuál es el pensamiento central. Normalmente los pensamientos centrales son sobre uno mismo, ¿no? Y este casito, el que ven en pantalla, es uno real de una adolescente de 17 años, bueno, 16 años, ya iba a cumplir sus 17 años, ¿no? Que pasó por un proceso de enamoramiento muy difícil, ¿no? Por lo cual acudió a consulta. Bien, entonces este tipo de pensamientos de que no soy suficiente y de que va a fallar son pensamientos que han estado muchos años, ¿no? En ello. ¿Listo? A ver, otro ejemplo. Hicimos un trabajo grupal, pero nadie consideraba mis opiniones. ¿Qué significa para ti que nadie considere tus opiniones? ¿Qué piensan que yo no sé? Y si tú no sabes, ¿qué significa para ti? Que he hecho un mal trabajo. Y si realmente has hecho un mal trabajo, ¿qué significado le das? Que soy un mal estudiante. Y si esto fuera verdad, es decir, que si tú fueras un mal estudiante, ¿qué sucedería? No haría bien las cosas. Y si no haces bien las cosas, ¿qué significa para ti? Que no soy inteligente. Pensamiento básico. Bien. Normalmente, nena, si te refieres a lo que es la técnica de flecha descendente, manejamos las creencias negativas, ¿sí? Las creencias negativas. Y finalizamos, chicos, con la técnica del debate. Bien. Son el debate, que es parte de la reestructuración cognitiva. Bien, esto va a hacer que el adolescente se plantee preguntas para poder desmentir a los pensamientos. Entonces, ¿cómo es este proceso? Punto número 1, definir pensamientos disfuncionales. Sobre todo lo que nos decía Nena, ¿no? Pensamientos negativos, pensamientos irracionales. Todos tienen que amarme, ¿bien? Tengo que ser perfecto. Nadie se puede burlar de mí, ¿no? Pensamientos disfuncionales. Paso número 2, hacemos el debate. Preguntas. Preguntas que puedan debatir el pensamiento negativo. 3, siempre lleguemos a pensamiento alternativo, pensamiento realista. Y 4, análisis de las consecuencias. Por ejemplo, un adolescente dice, qué tonta soy, ni siquiera puedo hacer bien mi tarea. ¿Qué significa para ti que eres tonta y que no puedes hacer bien tu tarea? Que debo de hacer muy bien mi tarea porque pensarán que soy incapaz. Bien, esto es el pensamiento central. Grado de creencia, un 9 o un 90% de que es incapaz. Hacemos el debate. ¿Qué hechos están a favor de que eres incapaz? ¿Qué hechos contradicen este pensamiento? ¿Qué ventajas te trae pensar de esta forma? ¿Qué desventajas te trae pensar de esta manera? Consecuencias positivas, consecuencias negativas, etcétera. Yo les voy a compartir una lista de preguntas para que puedan realizar sus debates. ¿Bien? Una vez que terminamos con el debate, siempre tenemos que sellar, ¿bien?, con un pensamiento alternativo. En este caso, es normal sentirse así cuando uno está confundido. Las personas pueden cometer errores y no existe la perfección. Pensamiento más flexible, alternativo. Grado de creencia. Primero, grado de creencia del pensamiento inicial y grado de creencia del pensamiento alternativo. Le preguntamos cómo te sientes ahora con este nuevo pensamiento y qué puedes hacer entonces con este nuevo pensamiento. Bien. Y bueno, chicos,
Ya para despedirnos, que la hora también nos ha ganado un poquito, tenemos una técnica de distracción, ¿sí? Y esto lo vamos a ver con mayor detalle la próxima clase. Entonces queda pendiente esta última diapositiva, ¿bien? Para que podamos trabajarlo de manera más pausada la próxima sesión. Y si tienen alguna duda, alguna consulta, lo manejamos la próxima clase. ¿Listo? Con ello, chicos, me despido. Que tengan una bonita noche. Cualquier duda o consulta, ya lo estamos abordando en las próximas sesiones. Muchas gracias. Cuídense mucho.